y la iglesia celebra la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. El 25 de diciembre celebrábamos el nacimiento del Hijo de Dios. El día 26 celebramos el primer mártir por la causa del niño que nos nació el 25, San Esteban. Hoy, 27 de diciembre, celebramos a uno de los testigos oculares que conoció a Jesús y que murió posiblemente después de la muerte de todos los demás. Podríamos estar hablando de la muerte del último testigo de Jesucristo, Juan, discípulo, apóstol del Señor y seguramente el autor del Evangelio. Preparemos y dispongámonos para escuchar la lectura del Santo Evangelio del día. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo a que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. San Juan el Evangelista, a quien algunos han hecho creer que es el discípulo amado de Jesús, pero no es así, es el único evangelista que describe de él, pero en realidad es que para la época en que fue escrito el Evangelio, posiblemente alrededor del año 95 después de Cristo, ya han pasado 60 años después de la crucifixión. En esta época la evangelización continúa, de igual manera la persecución contra los perseguidores del crucificado, por cuenta de los judíos que se tienen amenazados por la predicación del resucitado. Ya existen cientos de comunidades cristianas para esta época que se cree que ya estén lo suficientemente maduras cristianamente, y no se admite que fieles de la iglesia a estas alturas se estén retirando y abandonando la barca de Pedro, todo porque hay lluvia de mártires. Entonces el evangelista lo que hace es escribir cómo debe ser un discípulo de Cristo para este tiempo, y cada uno de los textos que escribe acerca del discípulo amado es la fotografía, ejemplo y actitud de un discípulo que siga a Jesús, que viva en su iglesia y que por supuesto debe ser un discípulo a quien ama al resucitado, un discípulo aguerrido, que frente a las persecuciones se manifieste fiel al que está vivo y que resucitará a todo aquel en quien en él de esta manera tendrá vida y la tendrá en abundancia. Juan era un discípulo de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan, remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo les puso a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno, según nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 54. Aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que Juan era el más joven de los 12 apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió, él dice que el Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos.
En muchas otras ocasiones Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño desde el punto de vista humano que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua, y en el curso de aquella cena, Juan escribe ciertas actitudes del discípulo que ama al Señor. El discípulo que ama al Señor debe mantener reclinada su cabeza sobre el pecho de Jesús, debe ser cercano a Él, desde el corazón, en una relación de afecto, cariño, con amor profundo, de confianza. Y fue al discípulo que más ama a quien el Maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. El discípulo que ama al Señor debería ser como este, no como los que en realidad fueron sus seguidores que lo abandonaron en el momento de dificultad. Según narra el evangelista, el discípulo que ama al Señor es aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás mientras Pedro se quedaba fuera. Este discípulo fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo al discípulo que más amaba. El discípulo la tomó como suya. Este discípulo no tiene nombre, porque así debe ser un auténtico seguidor del Señor, con autoridad, con valor, sin temor de las persecuciones de las autoridades romanas. Y desde aquel momento el Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Pero desde todos los hijos adoptivos de la Virgen María, el discípulo que más amaba al Señor fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Juan era el hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago el mayor. En los evangelios, los dos hermanos suelen ser llamados los hijos de Zebedeo, habiendo recibido de Cristo el título de Boanerges, hijos del trueno, según nos narra el evangelista Marcos en el capítulo 3, versículo 17. Posiblemente eran ambos pescadores, o por lo menos el evangelio los muestra como fabricantes de redes para la pesca, y trabajaban junto a su padre en el lago de Genesaret. De acuerdo con la explicación habitual totalmente probable, los dos hermanos fueron durante un tiempo discípulos de Juan el Bautista, y Cristo los llamó de entre el círculo de seguidores de Juan junto a Pedro y Andrés para convertirse en sus discípulos. Los primeros discípulos volvieron con su nuevo maestro del Jordán a Galilea, y parece que Juan y el resto permanecieron durante un tiempo con Jesús. No obstante, después de un segundo regreso de Judea, Juan y sus compañeros regresaron a su labor como pescadores hasta que volvieron a ser llamados por Cristo para formar parte definitivamente de su grupo de discípulos. En la lista de los apóstoles, Juan ocupa el segundo lugar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, el tercero en el Evangelio según San Marcos y el cuarto en el Evangelio de Mateo, si lo vemos en el capítulo 10, versículo 3. Siempre después de Santiago, con la excepción hecha de algún pasaje, como Lucas capítulo 8 versículo 51. Así, el hecho de que Santiago sea siempre colocado antes, se concluye que Juan era el más joven de los dos hermanos. En cualquier caso, Juan tuvo una importante posición entre los apóstoles. Pedro, Santiago y él fueron los únicos testigos de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración y de la agonía en Getsemaní. Únicamente Pedro y él fueron enviados a la ciudad para encargarse de los preparativos de la última cena. El cuarto evangelista nos ha mostrado lo cercana que era la relación que siempre mantuvo con su Señor y dibuja en las Escrituras a un personaje que brota de su corazón y que debió haberse comportado durante su caminar con el Señor. Después de la ascensión de Cristo y la bajada del Espíritu Santo,
Juan, junto a Pedro, tuvo un importante papel en la fundación y dirección de la iglesia. Le vemos en compañía de Pedro en la curación del paralítico en el templo. Junto a Pedro es también encarcelado. De nuevo, lo encontramos con el príncipe de los apóstoles visitando a los recién convertidos en Samaria. No disponemos de información segura relativa a la duración de esta actividad en Palestina. Aparentemente Juan y el resto de los apóstoles permanecieron unos 12 años en este primer campo de labor hasta que la persecución de Herodes Agripa I llevó a la dispersión de los apóstoles a lo largo de las distintas provincias del Imperio Romano. Lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, versículos del 1 al 17. A pesar de la opinión en contra de muchos escritores, no parece improbable que Juan entonces fuera por primera vez a Asia Menor y ejerciera su labor apostólica en varias provincias de la zona. En cualquier caso, ya existía una comunidad cristiana en Éfeso antes de las primeras predicaciones de Pablo. A pesar de la opinión en contra de muchos escritores, no parece improbable que Juan entonces fuera por vez primera a Asia Menor y ejerciera su labor apostólica en varias provincias de la zona. En cualquier caso, ya existía una comunidad cristiana en Éfeso antes de las primeras predicaciones de Pablo allí, y es fácil conectar una estancia de Juan en esas provincias con el hecho de que el Espíritu Santo no permitiese al apóstol Pablo, durante su segundo viaje misional, la proclamación del Evangelio en Asia, Misia y Bitinia. Existe poco en contra de tal aceptación de un relato posterior de los hechos acerca del tercer viaje misionero de Pablo, pero en cualquier caso, la estancia de Juan en Asia durante este primer periodo no fue larga ni carente de interrupciones. Regresó con los demás discípulos a Jerusalén para asistir al concilio apostólico que se llevó a cabo en el año 51 después de Cristo. San Pablo, en su oposición a sus enemigos en Galacia, se refiere a Juan expresamente junto a Pedro y Santiago el Menor como un pilar de la iglesia y alude al reconocimiento de su predicación apostólica de un evangelio libre de la ley recibida de esos tres, los hombres más prominentes de la vieja madre iglesia en Jerusalén, según nos dice el libro de los Gálatas en el capítulo 2, versículo 9. Parece que cuando Pablo vuelve de nuevo a Jerusalén después de su segundo y tercer viaje, no se encuentra a Juan allí. Por ello, algunos llegan a la conclusión de que Juan abandonó Palestina entre los años 52 y 55. El autor de la segunda y tercera epístolas de Juan se designa a sí mismo en el título de cada una de ellas mediante el nombre de el anciano, el viejo o el presbítero. Papías, obispo de Hierápolis, también utiliza el mismo nombre para designar al presbítero Juan. Adicionalmente, a Aristión, su particular autoridad, directamente después de nombrar a los presbíteros Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan y Mateo. Eusebio fue el primero en establecer, debido a esas palabras de Papías, la distinción entre un presbítero Juan y el apóstol Juan, y dicha distinción fue también extendida en Europa occidental por San Jerónimo, basado en la autoridad de Eusebio. La opinión de Eusebio ha sido rescatada frecuentemente por escritores modernos, fundamentalmente para apoyar la negación del origen apostólico del cuarto evangelio. La distinción, no obstante, no tiene base histórica. Primero, el testimonio de Eusebio sobre esta manera no puede ser tomado en consideración. Se contradice a sí mismo, ya que en su crónica expresamente menciona al apóstol Juan como el maestro de Papías, como también hace San Jerónimo. Eusebio también está influenciado por su opinión doctrinal equivocada cuando niega el origen apostólico del Apocalipsis y atribuye su escritura a un autor distinto de San Juan, pero el mismo nombre. Lo que puede ocurrir es que un Juan sea el evangelista y otro Juan el autor de las tres cartas de San Juan y un tercero profeta, el autor del Apocalipsis, porque desde hace muchos años se le ha atribuido a Juan
de quien estamos hablando hoy como autor de los 5 documentos. San Ireneo también designa positivamente al apóstol y evangelista como maestro de Papías, y ni él ni ningún otro escritor anterior a Eusebio tuvieron conocimiento alguno de un segundo Juan en Asia. Teniendo en cuenta lo que el mismo Papías afirma, todo ello demuestra sin lugar a duda que en este pasaje, con la palabra presbíteros, solo puede entenderse apóstoles. Si Juan es mencionado 2 veces, es debido a la esencial relación que Papías mantuvo con él, su maestro más eminente. Preguntando a otras personas, llegó a aprender diversas cosas indirectamente de Juan e igualmente de los apóstoles. Adicionalmente, había recibido información respecto a las enseñanzas y obras de Jesús directamente sin la intervención de terceros, del todavía vivo presbítero Juan, como también de Aristión. Por tanto, la enseñanza de Papías no deja la más mínima duda sobre aquello que los pasajes del Nuevo Testamento presuponen y mencionan expresamente con respecto a la residencia del evangelista Juan en Asia. Los escritores cristianos de los siglos II y III atestiguan como tradición reconocida universalmente y que nadie pone en duda que el apóstol y evangelista Juan vivió en Asia Menor durante las últimas décadas del siglo I y desde Éfeso siguió a las iglesias de dicha provincia. En su diálogo con Trifón, San Juan Justino Mártir se refiere a Juan como uno de los apóstoles de Cristo, como un testigo que había vivido entre nosotros, o sea, en Éfeso. San Ireneo habla en muchos pasajes del apóstol Juan y su residencia en Asia, y expresamente declara que escribió su evangelio en Éfeso y que había vivido allí hasta el reinado de Trajano, con Eusebio y otros. Nos vemos obligados a establecer el destierro del apóstol a Patmos durante el reinado del emperador Domiciano. Con anterioridad a esto, según el testimonio de Tertuliano, Juan había sido arrojado dentro de un caldero con aceite hirviendo frente a la puerta latina de Roma, sin haber sufrido daño alguno. Después de la muerte de Domiciano, el apóstol volvió a Éfeso durante el reinado de Trajano y allí murió hacia el año 100 después de Cristo, ya de muy avanzada edad. La tradición nos hace muchos rasgos de gran belleza sobre los últimos años de su vida. Sus exhortaciones repetidas continuamente al final de su vida: pequeños, amaos los unos a los otros. Por otra parte, las narraciones que aparecen en los apócrifos Hechos de Juan, que aparecieron muy pronto en el siglo II con invenciones no históricas. El arte cristiano primitivo suele presentar a Juan con un águila, simbolizando las alturas a las que se levanta en el primer capítulo de su Evangelio, o el cáliz como símbolo de Juan, representación que, de acuerdo con varias autoridades, no fue adoptada hasta el siglo XIII. Se interpreta a veces en referencia a la Última Cena y también en conexión con la leyenda según la cual fue ofrecida a Juan una copa de vino envenenado, de la que tras su bendición salió el veneno en forma de serpiente. Quizá la explicación más natural se encuentra en las palabras de Cristo a Juan y Santiago: mi cáliz de hecho lo beberéis, nos narra Mateo en el capítulo 20, versículo 23. San Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Según los datos que nos proporcionan San Gregorio de Nisa, el Breviarium sirio de principios del siglo V y el calendario de Cartago, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan el Evangelista inmediatamente después de San Esteban es muy antigua. En el texto original parece haber sido anotada de esta manera: la asunción de San Juan el Evangelista en Éfeso y la ordenación del episcopado de Santo Santiago, el hermano de nuestro Señor y el primer judío que fue ordenado obispo de Jerusalén por los apóstoles y que obtuvo la corona del martirio en el tiempo de la Pascua. Era de esperarse que en una nota como la anterior se mencionaran juntos a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo. Sin embargo,
Es evidente que el Santiago a quien se hace referencia es el otro, el hijo de Alfeo. La frase Asunción de San Juan resulta interesante puesto que se refiere claramente a la última parte de las apócrifas actas de San Juan, la errónea creencia de que Juan durante los últimos días de su vida en Éfeso desapareció sencillamente como si hubiese ascendido al cielo en cuerpo y alma, puesto que nunca se encontró su cadáver, una idea que surgió sin duda de la afirmación de que aquel discípulo de Cristo no moriría, tuvo gran difusión y aceptación a fines del siglo II. Por otra parte, de acuerdo con los griegos, el lugar de su sepultura en Éfeso era bien conocida y aún famosa por los milagros que obraban allí. El acta Joannis, que ha llegado hasta nosotros en forma imperfecta y que ha sido condenada a causa de sus tendencias heréticas por autoridades en la materia tan antiguas como Eusebio, Epifanio, Agustín y Toribio de Astorga, contribuyó grandemente a crear una leyenda. De estas fuentes, o en todo caso del Pseudo-Abdías, procede la historia en base a la cual se representa con frecuencia a San Juan con un cáliz y una víbora. Se cuenta que Aristodemos, el sumo sacerdote de Diana en Éfeso, lanzó un reto a San Juan para que bebiese una copa que contenía un líquido envenenado. El apóstol tomó el veneno sin sufrir daño alguno y a raíz de aquel milagro convirtió a muchos, incluso al sumo sacerdote. En este incidente se funda también sin duda la costumbre popular que prevalece sobre todo en Alemania de beber la Johannis Mini o la copa amable, con la que se brinda en honor de San Juan. En la ritualía medieval hay numerosas fórmulas para este brindis y para que al beber la Johannis Mini se evitaran los peligros, se recuperara la salud y se llegara al cielo. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria y al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es decir, el requisito para un hombre plenamente hombre. Esto choca con el modelo de hombre machista que es objeto de falsa adulación en la cultura, un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso, el arte tiende a representar a Juan como una persona suave y a diferencia de los demás apóstoles sin barba. Es necesario recuperar al discípulo de quien nos habla el evangelista San Juan como modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús y precisamente por eso ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo Jesús le llamaba Hijo del Trueno, quizás antes para mal, pero una vez transformado en Cristo para mayor gloria de Dios. Un saludo especial y bendiciones abundantes para todo aquel que se llame Juan. Que el apóstol y evangelista se convierta en nuestro patrono. Felicidades abundantes para todas aquellas parroquias y grupos apostólicos con el nombre de San Juan. Felicidades.